Cura John O'Reilly culpable. El tribunal estima que existió respecto de la menor de edad a la época de los hechos iniciales JPGHM la realización de un contacto corporal por parte de un adulto que afectó los genitales y el ano, conductas que constituyen una acción de significación y relevancia sexual en los términos del artículo 366 ter del Código Penal, la que al haber sido dirigida en contra de una menor de edad en forma abusiva transgredió su indemnidad sexual, configurándose de este modo los presupuestos típicos del delito de abuso sexual del artículo 366 bis del Código Penal, en carácter de reiterado y en grado de desarrollo de consumado, como se desarrollará en definitiva. El tercer tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpable al sacerdote John O'Reilly del delito de abuso sexual reiterado contra una exalumna del Colegio Cumbres de Las Condes, donde ejerció como asesor espiritual entre los años 2007 y 2011. Es el relato de las víctimas, que sin duda es importante, es trascendente, pero cuando uno escucha el veredicto también hay muchas pruebas fundantes. Hay apoderadas que declaran en el juicio, están las psicólogas, hay algunas asesoras del hogar que también, ¿no es cierto?, dan cuenta de esa situación, también toman en cuenta algunas pericias. Entonces, en el fondo, es un cúmulo de pruebas que, relacionadas en su conjunto, permiten al tribunal obtener la convicción de que estos hechos sucedieron. Sin embargo, fue absuelto de los delitos que se le imputaban por el caso de la hermana mayor de la víctima, también alumna del establecimiento. Así lo estableció el veredicto del juicio oral que enfrentó el exvocero de la Congregación de los Legionarios de Cristo. La lectura del veredicto se llevó a cabo en el Centro de Justicia, durante una concurrida y ajetreada audiencia. ¿Hay que andar vigilando a la persona? ¿Es que acaso los profesores tienen que andar manos arriba? ¿Es que acaso los sacerdotes tienen que andar manos arriba? Era una figura de autoridad y las personas en el colegio no estaban todo el día vigilándolo y escudriñando su conducta. La sentencia definitiva se dará a conocer el martes 11 de noviembre y la Fiscalía Oriente solicitó que O'Reilly sea condenado a 10 años de presidio mayor en su grado medio. Se establece una condena clara por delitos reiterados en contra de al menos una de las menores y establece además que se cometieron actos de transgresión en contra de la otra. Recordemos que el ex líder de la Congregación de los Legionarios de Cristo fue acusado por abusar reiteradamente de 2 hermanas del establecimiento educacional, por lo que arriesgaba 20 años de cárcel, el doble de lo que hoy arriesga. ¿Existe en su inocencia, padre? Absolutísimamente, no hay ninguna duda, absolutamente. Gracias. El abogado defensor Luis Hermosilla se mostró tranquilo por el hecho que los jueces absolvieron por unanimidad a O'Reilly en el caso de una menor, y en votación dividida lo declararon culpable por los abusos cometidos contra la hermana de la niña. Nosotros la estudiaremos, tenemos 10 días a partir de esa fecha para estudiarlo, desde el 11 de noviembre, y muy probablemente recurriremos de nulidad porque efectivamente aquí está todo dado para eso, porque el tribunal precisamente ha desestimado por completo el caso de la mayor de las hermanas. A su juicio, las circunstancias que se trate de 2 testimonios prácticamente iguales despejan el camino para que la defensa pida la nulidad de la sentencia que se conocerá en un mes. Solución importante que tomamos con mucha tranquilidad. Nos parece que precisamente refleja todos los puntos que nosotros hemos desarrollado cuando el propio tribunal, habiendo 2 relatos exactamente iguales, en un caso por unanimidad se desestima el cargo y se decreta la absolución del padre John O'Reilly. Por su parte, el abogado querellante extrañó que el sacerdote no haya aprovechado su oportunidad para hablar y prefiriera guardar silencio. De hecho que es llamativo, puesto que fue un cambio de actitud distinto, y la verdad es que echamos de menos la palabra de él, de haber podido además contrainterrogarlo y haber conocido su versión. Sin duda que el veredicto conocido este miércoles causó impacto en la clase alta, misma que había convertido a O'Reilly en su cura favorito y protegido. Yo lo conozco desde que tengo 17 años y nunca he visto nada, trabajo también en un colegio con muchas niñitas y nunca tampoco he escuchado nada. Gran parte de la comunidad del Colegio Cumbres confía en su inocencia, al igual que el mismo inculpado, quien en el juicio anterior aprovechó de entregar su acotada versión. Nunca he estado solo con esa niña, y eso tenemos más de 40 testigos, que nunca he estado con ella sola.
La declaración de culpabilidad de John O'Reilly cae como un nuevo balde de agua fría en la Iglesia Católica, la que por estos días ha estado en la polémica por la supuesta denuncia del arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, en contra de 3 sacerdotes que tienen un pensamiento valórico muy distinto al de la Iglesia. Los sacerdotes Felipe Berríos, Mariano Puga y José Aldunate están por estos días bajo examen, debido al envío de antecedentes al Vaticano, en que se incluyeron las últimas declaraciones de los 3 religiosos, quienes han criticado la línea que ha seguido la Iglesia. Me llama mucho la atención la molestia respecto al procedimiento y el anhelo de que haya maneras crecientemente evangélicas en que nosotros podamos resolver nuestras diferencias cuando algunos de nosotros efectivamente emitimos declaraciones que van contra la doctrina o la actualización de la palabra de Jesús para el tiempo de hoy. Pero lo que es muy potente es el afecto que hay hacia estos 3 sacerdotes. Sin embargo, luego de haber salido a la luz esta información, el Arzobispado de Santiago emitió un comunicado para desligar a Esati de esta acusación. Aclaró que no denunció a los sacerdotes, sino que entregó los antecedentes por sus declaraciones críticas de la Iglesia Católica, a petición de la Nunciatura Apostólica. El Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Esati, no ha efectuado ni acusación ni denuncia alguna a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede en contra de los sacerdotes mencionados. Hoy, los medios de comunicación informan el traslado del cura Berríos a Antofagasta. En un comunicado, Cristian del Campo, provincial jesuita en Chile, se refiere a la polémica en la cual se ha visto involucrada la congregación. Quisiera señalar que lamento el modo como esto se ha hecho público y que ni los padres José Aldunate y Felipe Berríos, ni yo como provincial de la Compañía de Jesús en Chile, hemos recibido información sobre el contenido de dichas denuncias o sobre quién las habría realizado. Además, según agrega la misiva, el sacerdote Felipe Berríos ha sido destinado al campamento La Chimba en Antofagasta, decisión que se habría tomado en septiembre. Felipe Berríos ha sido destinado a vivir y trabajar en el campamento La Chimba de Antofagasta, dependiendo de la comunidad jesuita del Colegio San Luis de esa ciudad. Esta misión, que ha sido propuesta por el padre Felipe Berríos y que cuenta con el beneplácito del arzobispo de Antofagasta, Monseñor Pablo Lizama, fue confirmada por mí como provincial a mediados de septiembre pasado. Al ritmo en que se están moviendo las aguas al interior de la Iglesia, cabe preguntarse si estamos presenciando una de las mayores crisis del catolicismo en Chile. 9 de la noche con 38 minutos. Bienvenidos a Vigilantes, la gran conversación nacional en vivo. El país está conmocionado con este caso, este sacerdote declarado culpable. Y definitivamente la historia nos conmueve. Es por eso que hemos apelado a traer al estudio a José Andrés Murillo. José Andrés Murillo fue víctima de abuso de parte del sacerdote Fernando Caraima y también es presidente de una fundación que se dedica a acoger a víctimas de abusos en algún momento de su vida de parte de adultos, que crecen indudablemente, que quedan con esta marca. Y por eso creemos que es una voz válida para poder hablar. Es presidente de la Fundación para la Confianza. José Andrés, muy buenas noches. Bienvenido a Vigilante. Muchas gracias por la invitación. A esta hora, esta menor, víctima de tocaciones, según lo que pudo comprobar el tribunal y la información que se entregó, puede estar impactada por lo que ha pasado en la última hora y la conmoción nacional que hay. ¿Qué tú le dirías? Que fuiste víctima de abuso y que hoy estás a cargo de esta institución, la Fundación para la Confianza. Mira, la verdad es que lo que me nace decirle es, sobre todo, que primero agradecerle en nombre de toda la sociedad por su valentía, por su fuerza, por la lucha que ha llevado ella, siendo una niñita que se tiene que hacer cargo de todas las, como todo el poder perverso que muchas veces tenemos como sociedad, que no nos atrevemos a escucharlo, no nos atrevemos a tener una ley que los proteja, no nos atrevemos a prevenir situaciones de abuso y maltrato. Y sin embargo, al contrario, defendemos a personas que han sido victimarias de ella, y sin embargo ella y su familia, a pesar de que las han denostado, las han humillado en ese colegio y en otros lugares, ellos siguieron adelante. Le quiero agradecer públicamente su valentía y también me gustaría... Sí, no sé que me escuche, pero sí me gustaría desear que ella pueda reiniciar una vida donde nunca más ella tenga que hablar de un caso, ni ser un caso, sino que en un lugar donde nadie la conozca, donde no sean ni iniciales ni nada, que no tenga que sentarse ante un tribunal
de personas mayores que la están cuestionando, que están tratando de hacer que su relato, que ella lo dice valientemente, que fue víctima, que tengan que decirle, incluso que invitar a un psicólogo alemán experto en desacreditar relatos de niños para tratar de desautorizar su voz. Yo le quiero agradecer en nombre de toda la sociedad y de mis hijos también. O'Reilly, según lo que se contaba en su modo de operandi, procedía a entregar dulces, conversaba con ella. Todos estamos impactados a esta hora. No se comprobó nada sobre la hermana, pero también ahí hay una cadena, ¿no? Ojo, no es que no se comprobó nada. Se comprobó que hay una transgresión. Claro. Que no significa que... Y además que hay que entender que el abuso sexual infantil no hay que encapsularlo en un problema sexual. Es un abuso de poder, hay una transgresión de poder en un contexto asimétrico. Explícanos eso, porque el término transgresión es relevante en este caso. Ya, yo no soy abogado, no sé lo que se refiere en términos legales, pero sí en términos existenciales nosotros nos damos cuenta que el abuso sexual infantil es un abuso de poder que se manifiesta sexualmente finalmente, pero es una transgresión de poder. Y si el tribunal dice que hubo actos de transgresión, ¿qué significa un acto de transgresión? Es un abuso, ¿no? Es un abuso en una situación asimétrica donde una persona que tiene más poder que otra utiliza ese poder para abordar, para sacar un provecho, para lo que sea. ¿Crees que la Iglesia Católica estaba a la altura? Yo creo que la Iglesia Católica está absolutamente sobrepasada por todo lo que está pasando por culpa de ella misma, probablemente. O sea, la Iglesia Católica hoy día ha sido un contexto, lo que nosotros llamamos, como cuando tratamos de crear contextos de prevención, porque nosotros queremos prevenir el abuso sexual infantil. Claro. Pero creemos que el abuso sexual infantil se da en contextos abusivos. ¿Y crees que hoy la Iglesia permite un ambiente abusivo? No. O sea, no creo que lo esté previniendo, está creando un contexto abusivo. Explícanos eso. A ver, la estructura del poder, la manera en que se vive el poder con sacerdote sea considerado con más cerca de Dios, además que tenga que vivir una vida que probablemente es más difícil afectivamente que otras personas, que tenga un poder casi absoluto frente a su feligresía, que además depende de un obispo que tiene un poder absoluto sobre su vida, por dónde trabaja, dónde vive, qué come, a dónde va, al doctor, cuándo se retira, se viven situaciones de poder que se prestan para el abuso. En la lógica del consejero espiritual que termina permeando a todos los aspectos de la vida de la gente que rodea a estos sacerdotes, ¿no? El consejero espiritual que se presenta como una especie de guía espiritual, que probablemente en un principio estaba pensado como un servidor, como alguien que está al servicio de los demás, pero hoy día no sé por qué quizás nosotros necesitamos, y eso es la lógica también del poder, nosotros parece que necesitamos erigir autoridades, no sé, totémicas que nos dirijan la vida, porque parece que nacemos con mucho susto y miedo a la libertad, no sabemos cómo erigirla, entonces cómo dirigir nuestra vida o cómo hacernos cargo, cómo hacernos responsables de nuestra vida, y parece que necesitamos un poder externo ante el cual que nos guíe, que nos ordene, y eso se presta muchísimo para situaciones abusivas, si es que además esas personas que tienen el poder no son conscientes constantemente de la posibilidad del abuso. Yo creo que es una cosa que la Iglesia no se da cuenta. Oye, O'Reilly está condenado hasta ahora, pero hay posibilidades, en base a los análisis que se han visto en los medios, de que sea absuelto, o por lo menos están apelando algunos hitos para poder llevar a ese camino. ¿Qué opinarías de que terminase absuelto O'Reilly en un escenario? A ver, los estándares de prueba para un abuso sexual infantil, donde no hay una prueba física, ni hay una cámara, ni hay y generalmente tampoco hay una confesión de parte del abusador, claro. Hace que la posibilidad de que se pruebe es muy baja. Por lo tanto, lo que es casi muchas veces como un delito perfecto. Algunos autores lo llaman como es casi un delito perfecto. Claro, porque no habría, o sea, solamente habría una voz que cuenta la historia en este caso, si no hay testigo. Cuando la gente dice como, mira, yo soy testigo de que nunca vi nada, como, o sea, es una afirmación bastante como uno dice como, no sé, es casi una afirmación perversa, es decir, yo soy testigo de que no vi nada.
O sea, está bien. O no escuché nada. No escuché nada. Que es lo que veíamos de parte apoderada dentro del colegio. Exacto, y es normal que eso suceda, eso siempre sucede en estas situaciones. Ahora, lo que yo pediría a esa comunidad es que se den cuenta de que existe la posibilidad de que esto ha sucedido en otros momentos, de que el mismo O'Reilly defendía, consciente o inconscientemente, no lo sé, a Maciel, con quien vivió durante 10 años, que fue su secretario privado, que era muy difícil que no viera o quizás no quería ver. Para quienes no conozcan la historia de Maciel... Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que es la orden a la que pertenecía o pertenece hasta el día de hoy O'Reilly, que llevó una doble vida durante toda su existencia. O sea, era, además de cometer abuso sexual infantil, tenía por lo menos 1 o 2 mujeres, tenía hijos y abusaba de sus hijos. Era, bueno, es toda una historia. Y O'Reilly de alguna manera es un... Fue su seguidor. Seguidor. Está bien. Mira, es que la verdad es que yo quiero, Nicolás, abrir un poco la mirada y no solamente centrarme en este caso que ha conmocionado al país. A esta hora, de verdad, hay en todos lados. O'Reilly, el cura O'Reilly... Mucha impresión. Sí, pero el cura O'Reilly representa una manera de utilizar el poder, una manera de ver el poder. ¿Y eso es masivo dentro de la iglesia? O sea, ¿hay muchos abusos de poder desde esa estructura? Nicolás, es tan masivo, creo yo, que las personas que se atreven a cuestionar el poder tradicional, el poder carismático, abusivo en la iglesia, son acusados, o sea, subversivamente y por debajo a la cúpula de la iglesia no por abusar, sino por cuestionar el poder. Que es el caso de estos 3 sacerdotes que han estado en la palestra en la última hora. Exacto, y es acusado a las autoridades máximas, desde las autoridades máximas, sin dar la cara. Eso es una estructura de poder, es una dinámica de poder, que eso es lo que yo creo. O sea, finalmente esto es un virus total. Pero la iglesia está en un problema absoluto. Sí, pero a mí me fascina una cosa, que hoy día nosotros nos estamos dando cuenta. Hace 20 años era exactamente igual y nosotros no nos dábamos cuenta. Pero eso también sucedía porque la élite solamente era la que podía informar, contar las historias. Hoy en día las historias, por ejemplo, el tema de O'Reilly es trending topic, el país habla, los medios de comunicación se tienen que abrir a eso. Antes una nota y estamos. Hay una cosa, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho fuimos a dar una charla a profesores para poder hablar sobre contextos protectores ante abuso y maltrato infantil. Claro. Y un profesor se para indignado, dice, el problema es que aquí se acabó la autoridad. Que es algo que ayer hablábamos acá en Vigilantes. Y otro levanta la mano y dice, no, se acabó el miedo. Por lo tanto, es otra manera de comprender el poder y comprender la autoridad. Bueno, tú eres doctor en filosofía y por eso mismo quiero tomar el punto. De alguna manera, esta gente en la iglesia, como O'Reilly, como muchos de los que son parte, ¿quieren mantener el miedo? Yo creo que el miedo hasta hace muy pocos años era la energía que mantenía a las personas como cohesionadas, ¿no? Desde Thomas Hobbes, así como que decía como la sociedad se mantiene cohesionada por el miedo de unos a otros y si no por el pánico a una especie de leviatán. Entonces los chilenos han perdido el miedo. Yo creo que la comunidad, por lo menos occidental, democrática, libre, sí ha perdido el miedo. Por eso esta niña hoy es una héroe. Esa es tu sensación. Para mí es un héroe. Para mí es una héroe y yo creo, a mí me encantaría como poder convencerla de que ella es héroe. Y además que una cosa, y hay gente que me llamó cuando han sucedido también otros casos y me dicen, ¿saben qué? No importa que esto salga contra la niña, lo importante es que su familia le creyó. Y eso va a cambiar la historia de la niña. José Andrés Murillo, esta noche ha estado con nosotros. Te quiero agradecer de corazón. O sea, tu voz, como la de todos los que denunciaron en su momento a Caradima, sinceramente ayudan a que este país mejore. Que este país no siga sufriendo miedo, que este país no siga sufriendo abuso subterráneo. Hoy, por eso mismo, muchas gracias por venir esta noche a Vigilante y pido un aplauso de parte de nuestro equipo. Vamos a seguir hablando de este tema. Y básicamente, mirando las imágenes del tema del día, uno no puede dejar de concluir conmoción, de analizar la angustia que debió haber sentido la familia, como nos comentaba José Andrés acá en el programa, porque hay toda una estructura que comienza a hacer cuestionamientos sobre esta culpable indudablemente sin procesarlo. Eso por un lado. Pero también estas crisis hacen de que la gente se cuestione sus creencias.
Los chilenos están dejando creer en Dios por culpa de estos casos de sacerdotes. Sebastián Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Quizás es muy temprano para poder analizar si efectivamente por este caso sí están levantando la voz, como decía José Andrés recién, o sea, están perdiendo el miedo a poder decir las cosas o a plantear las dudas, a conversar con el sacerdote amigo, decirle por qué los líderes están en esto, por qué están en una posición tan contraria a lo que muchos fieles están pidiendo, por qué no hay apertura. Recordemos que ya en todo caso la Iglesia viene la Iglesia Católica viene decreciendo en su cantidad de fieles de acuerdo a las últimas mediciones de los censos. Bueno, sabemos que el tema de los censos también es otro cuento que tampoco se puede confiar con mucha fidelidad, pero ya en el anterior, en el 2002, ya fue tema en ese minuto la baja de los católicos. Entonces, algo está pasando. No me queda claro que sea una crisis de fe, pero algo está pasando con la credibilidad de los fieles en la Iglesia. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mira, como acá todos pueden hablar, incluso los que no están de acuerdo con lo que se plantea, abrimos los teléfonos, el 0238548815. Todos pueden opinar acá en Vigilantes. Aldo, ¿que la gente está dejando de creer por culpa de estas situaciones, sí o no? No está dejando de creer por eso. Hay una crisis generalizada en la sociedad occidental en que el hombre está dejando de creer en Dios porque cada vez se siente más autosuficiente. Entonces, evidentemente, estos hechos golpean. A mí como católico, apostólico romano, me duele, me hiere, me lacera el fallo de hoy día. Me duele y me duele profundamente. Pero también hay que ser responsable. Cuidado, a mí me hiere mucho este fallo, como católico, me hiere y me molesta. Y si hay más O'Reilly y si O'Reilly es culpable, pues entonces el Papa debería excomulgarlo inmediatamente y sacarlo de la iglesia. La pregunta es por qué no suceden este tipo de cosas de parte del Papa, que tiene una imagen más progresista. Hagamos lo siguiente, abramos el teléfono. Muy buenas noches, ¿con quién nos comunicamos en vivo? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Margarita de Peñalolén. Margarita, ¿los chilenos están dejando de creer a propósito de estos personajes? Yo no creo, sabe, yo conozco a este cura hace 13 años. Ya, hizo una misa de una vecina que yo tenía aquí en la comuna de Peñalolén y después se fue a Maipú. Yo no creo absolutamente nada que haya usado de esta niñita, porque los niños, cuando dicen, los chilenos decimos, los niños y los borrachos no mienten. Sí, hay niños mentirosos y esto está todo planeado por los padres. Una pregunta, ¿por qué los padres expondrían a sus hijos de esta forma? ¿Por qué usted cree eso? Porque, a ver, yo le voy a decir, como salió un cura de Caradima, entonces la agarraron con los curas y cuando empiezan a agarrarla con la persona, es igual que los políticos. ¿Usted cree que hay una persecución contra los sacerdotes? Sí, ¿Esa es su lectura? Sí. Oiga, muchas gracias por comunicarse acá en vivo. Carla Altman, ¿qué le podría decir a la señora en vivo y en directo? ¿Cuál es tu visión? No, yo creo que es una opinión irresponsable. En primer lugar, hay que confiar además del proceso legal que se ha llevado a cabo, y si es que además estamos a puertas ya de una condena, es muy irresponsable, además en el contexto de que hay una niña involucrada y estamos hablando de abuso sexual, de emitir esos juicios sin ningún otro factor o variable sobre la mesa. Ahora a mí me gustaría así agregar de que yo creo que esto no es precisamente una crisis de la sociedad occidental o nuestra sociedad en su conjunto. Acá hay una crisis mucho más particular y es de la élite chilena. Acá hay una crisis transversal porque estamos en una sociedad en donde se está haciendo agua por todos lados, los abusos en todos los ámbitos transversales, abusos económicos, políticos, abusos sexuales, abusos también en posiciones de poder, y por lo tanto este caso en particular, además sabemos de que O'Reilly en particular era uno de los sacerdotes favoritos de la élite, que entonces refleja una crisis de la élite. Todas las visiones están en Vigilantes. Muy buenas noches. ¿Con quién nos comunicamos a nuestro teléfono? 023854815, hashtag cura condenado vigilante y ya es trending topic. ¿Con quién hablo? ¿Aló? Sí, buenas noches. Mira, hablas con Marcela Troncoso. Marcela, ¿de dónde nos llamas? De Conchalí. Marcela, te escuchamos. Mira, fíjate que yo soy una persona súper sencilla, trabajo, soy de clase media, súper trabajadora, y sabes que yo quería cualquier cantidad al padre O'Reilly, y fíjate que me dolió tanto, sabes que no te puedo contar, soy católica, voy a la misa todos los domingos, y sabes que me dolió tanto, yo creía, fíjate que yo creía en él, yo fíjate que yo por mi trabajo, para la Semana Santa, por ejemplo, yo no podía ir a la iglesia, pero hacía, porque en Megavisión, perdona que nombre Cana, hacían retiro en casa, y lo hacía el padre O'Reilly, y fíjate que yo en mi casa
descansaba, rezaba con él, lo escuchaba y me emocionaba su palabra. Y hasta ahora usted se siente, usted ahora se siente decepcionada, engañada, ¿qué siente? Me siento engañada y dolida, te juro, yo lloraba. Lloré cuando vi esto porque nunca me imaginé. Oiga, muchas gracias por abrir su corazón acá, Vigilante, y por llamarnos, como siempre. Estamos escuchando las voces de la gente, es sumamente impactante. Cecilia, ¿cómo manejas tú este tema? ¿Cuál es tu lectura? A mí me pasan muchas cosas con este tema. A ver, yo lo comenté ayer en la pauta. Yo tengo una historia con un cura, una historia muy triste con un cura. Y lamentablemente yo soy parte de las personas que callaron, que nunca dijo nada. Yo sufrí un traspaso a mi intimidad importante por parte de un cura y no me atreví a decir nada. Entonces para mí esto es súper fuerte escucharlo. Sí, claro. Porque después de todo este tiempo yo me atrevo a decirlo porque al escuchar el testimonio de Andrés, de Juan Andrés, a escuchar a esta señora que dice que los niños mienten. No, señora, los niños no mienten. Y es súper complicado porque me cuesta mucho opinar de este tema porque te afecta directamente. Me afecta directamente porque como lloró la señora que llamó, es verdad que uno se siente dolida y se siente engañada porque uno confía en estas personas ciegamente, uno le entrega su intimidad a estas personas. Y hay un tema que le abres tu corazón, tu casa. Y hay un tema que es que finalmente también ellos se involucran en tu vida y es muy difícil hablarlo. Tú no lo hablaste en su momento, ¿te arrepientes de hablarlo? Uno llega a confiar más en ellos que en su propia familia en algún momento. Y ellos se aprovechan de eso. Se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente, de la fe, de miles de cosas. Entonces es súper complicado para mí por lo menos hablar del tema porque años después siempre he tenido esa espina en el corazón de no haber dicho nada. Porque a mí no me pasó nada. Gracias a... en ese minuto te amedrentaron o fue básicamente porque tú pensaste que no te iban a creer? ¿Por qué decidiste No, es que ni siquiera ni siquiera llegué a pensar lo que podía pasar. Me violentó tanto que bloqueas ese episodio de tu vida. Sí, pues porque es lo que decía acá Murillo hace un segundo acá en el estudio. Decía, no lo bloqueo nomás. Es como lo que decía Murillo hace un rato acá, que era básicamente que se sienten tan ahí, en la posición de Dios, porque el pueblo chico, el cura es Dios. O sea, entonces sucede eso. Claro, y yo no voy a la iglesia ahora después de ser participante activa, no voy, porque, no sé, hay miles de cosas que en realidad... No sé cómo, es tan complejo de explicarlo, yo no estoy tan resuelta, ¿cachai? Claro, te quedas... Entonces, claro, para mí no es un tema que sea fácil de hablar, pero lo único que te puedo decir, que por lo menos en mi caso y por lo que he escuchado a mucha gente, no es que haya una crisis de fe. Yo sigo creyendo en Dios, pero no creo en los curas, no creo en la institucionalidad, no creo en la iglesia. ¿Cachai? Eso es lo que siento que pasa en este país. Y la crisis de la iglesia es absolutamente responsabilidad de los curas. Después de estos años donde te sacas la espina, hablas y todo eso, si alguien, un menor, a esta hora nos está viendo, en su familia, no le ha dicho a sus padres, tú le dirías que hay que hablar. Sí, no me siento ni con el derecho de decir nada. Cada uno actúa como quiere. Y como siente que es lo correcto. Como puede. Sí, sí. No siento que tenga que decir que hay que decirlo, ¿me entiendes? Porque, claro, a lo mejor lo mío fue bien mínimo en realidad. No quiero que se entienda que hubo un abuso, aquí hubo un traspaso, una transgresión de límites que fue importante. Que no sé en qué podría haber terminado. Pero ese traspaso de límites fue suficiente para yo no volver a confiar nunca más en la iglesia. ¿No te apoyaste en nadie? No, y lo contó, o sea, a ver, lo sabe gente de mi círculo más íntimo, qué sé yo con el tiempo me he abierto a contarlo, porque ya con la perspectiva del tiempo las cosas duelen menos y qué sé yo, entonces yo lo cuento con más naturalidad, lo puedo contar hoy día, pero no me faculta para aconsejar a nadie, ¿cachai? Con respecto a lo que tienen que hacer. ¿Y cómo saliste adelante y en quién te apoyaste? ¿Cuál fue el modo para salir de ese susto? Mira, es que ¿sabéis lo más triste de todo? A mí lo que no me deja de impactar
es que cuando uno cuenta historias de traspaso a la intimidad, a tus límites, yo creo que el 98% de las mujeres hemos sido víctimas en algún grado de eso. Entonces, no es una historia nueva. A mí eso es lo que me duele y me violenta profundamente que pase en nuestra sociedad. O sea, uno se junta con un grupo de amigas, de mujeres, y todas tienen una historia, aunque sea muy pequeña, que contar al respecto. O sea, lo que a mí me pasa es que pareciera que en esta sociedad el abuso solo se refleja como en el abuso sexual en sí, en una violación, y no. El abuso son cosas mínimas y que te pueden marcar. Y a mí me pasa mucho, he hablado, todas en cierta medida han sido víctimas de abuso. En Chile hay. Es muy normal. Y eso no puede pasar en esta sociedad. Fíjate que un puro datito al respecto, porque hoy seguramente ustedes lo vieron en el Publimetro, que había una nota que trataba sobre el tema de los piropos y cómo sancionar los piropos en las calles. Sí, me tocó entrevistar hoy a María Francisca Valenzuela, que es una de las investigadoras que está a cargo, y quiero aportar solamente un par de datos a la discusión. El 70% de las mujeres de los 12 años hacia arriba en algún minuto en la calle, esto ya descontando todo el tema de la iglesia, en la calle ha sufrido algún tipo de agresión. No de piropo de que buena moza que está, no, agresión. Agresión con todas las de la ley. Y de ese 70%, el 97%, escuchó bien, el 97% de las víctimas no hacen la denuncia por temor, porque no les van a creer, porque no tienen el coraje de hacerlo, porque la ley es pésima y no va a pasar nada con el señor que las agredió. Entonces hay un tema ahí, hay un tema que afecta a los chilenos y sobre todo a las chilenas. Y ahí lo que está diciendo la Cecilia es evidente. En Chile a la mujer de alguna manera se le trata como alguien de segunda clase, y en ese sentido hay muchos que transgreden. Y ahí también lo que ha ido sucediendo con este sacerdote, que se comprueba el hecho de que va y manosea a una menor. No deja de ser algo para analizar. Muy buenas noches, teléfono en vivo en Vigilantes. ¿Cómo les va? ¿Estamos hablando todos? ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, con Jimena. Jimena, ¿desde dónde nos llama? Ñuñoa en vivo. Oiga, cuéntenos, ¿cuál es su opinión? Mire, yo opino que en la sociedad actual hay una crisis en general de valores, no solo en la Iglesia Católica, sino que en todas las creencias e instituciones hay crisis. Miremos en Chile, hay verdaderas cofradías de poder y de ambición en todas las instituciones. Entonces, creo que la fe puede transformar estos elementos negativos en cuestión, en positivo. Miremos cómo las iglesias se siguen llenando sin que nadie presione a la gente para que vaya. ¿Ah? Usted prefiere quedarse con el vaso medio lleno de la gente que está yendo, pero ¿qué pasa con el tema de los abusados? Lo que pasa es que usted preguntaba si la iglesia estaba en crisis y si había crisis de fe, ¿cierto? Claro. Yo creo que la iglesia, como muchas instituciones y como toda la sociedad, está en crisis. Claro. Pero creo que el hecho, o sea, para mí, el hecho de que hayan sacerdotes que cometan estos abusos no me hace a mí perder la fe, porque mi fe no es en los sacerdotes, sino en Dios. ¿Ya? Y creo que eso le sucede a mucha gente, toda esa gente que va a la iglesia, que escucha la palabra de Dios y que tratamos, yo digo yo soy católica, pero en realidad yo intento, porque para ser católica hay que avanzar demasiado, ¿cierto? Todos los que tratamos de seguir ese camino es porque confiamos en Dios, estamos acompañadas por Dios, Muchas gracias. Dios y por la Virgen. Muchas gracias por su opinión. Muchas gracias por su opinión. Nos parece que es completamente válido poder expresarla, es una creyente. Que justamente eso es lo que yo como católico, yo tengo que confesar algo. Yo conozco a O'Reilly 30 años. Hace 30 años que conozco a John O'Reilly. Y yo como católico no puedo solo compartir su opinión. Los católicos creemos en Dios, amamos nuestra iglesia. Y evidentemente queremos ver fuera de ella a las personas podridas. Y si O'Reilly es una de ellas, para afuera. Pero ojo, hay que ser responsables. Vamos a seguir analizando en vivo lo que dice nuestro público. La pobre grande Cecilia Gutiérrez, muchas gracias por tu testimonio acá en vivo. Te lo agradece también la pobre flaca. Gracias por escribirnos. Vamos a seguir avanzando. Manuel Ampuero, está condenado un sacerdote que es parte de la iglesia, pero no representa a todos los sacerdotes ni a la iglesia. Y dando vueltas también, nuestro público opina. Jorge Holandi, ¿hasta cuándo? Ya basta de los curas que se refugian bajo una sotana y de una supuesta buena voluntad. Que desaparezcan. Una visión absoluta ahí. Dando vueltas Lorena Herrera, Iglesia Católica, una foto de un hundimiento. Vamos a volver en segundos con más Vigilantes. Abrimos la conversación en vivo. No se desconectan. Ya volvemos con el mejor debate en Vigilantes.
Como muchos de los que nos miran a esta hora, quien les habla acá adelante, que quizás no representa la opinión de nadie, estudió en un colegio católico. Y dentro de las enseñanzas morales que me quedaron en esos años estaba ponerse en el lugar del otro. Cuando escucho a muchas personas dudar de las declaraciones de estos chicos, me pregunto, ¿no será de que de alguna manera la fe nos ciega y nos pone en una lógica de no querer escuchar una verdad? Hoy las verdades en Chile están saliendo como geysers, o sea, explotan de un momento a otro, y eso tiene que ver con un quiebre en una cultura oficial, una cultura de la élite chilena. Y esa élite también se tiene que hacer un ejercicio de análisis y tiene que pensar a quién está defendiendo a la hora de que suceden estas cosas, por un lado. Y en segundo, que estamos en un nuevo Chile donde podemos hablar, donde nos podemos expresar por redes sociales, donde podemos escribir. Porque este tema no va a quedar ahí, sino que siempre va a estar dando vuelta y usted siempre va a poder volver a recordarlo a la hora de poder seguir analizando estos casos de abuso que ojalá no se sigan manteniendo y que de una vez por todas la Iglesia Católica haga lo que tiene que hacer, expulsar a esa gente y castigarla de verdad y entregarla a los tribunales de justicia como siempre debió haber sido. Vamos a seguir haciendo vigilantes junto a la pantalla de la red. Por lo mismo, a continuación vamos a hablar de un escándalo del día. El exdiputado Cristian Letelier, ¿sí?, que está aquí con nosotros, denuncia, atención a la Contraloría, que se pronuncie sobre la legalidad de la designación de nada más y nada menos que Carlos Humberto Caselli, el rey del metro cuadrado, como agregado deportivo en España. Dice que esto de alguna manera borda la ilegalidad y quiere que aclare la situación legal. Vamos a analizarlo. Tenemos a Sebastián Aula, que como siempre tiene toda la data del análisis, para poder enfrentar el caso Caselli acá en Vigilante. Caselli en la polémica. 17 de junio de 1982. Carlos Humberto Caselli pierde un decisivo penal ante la selección de Australia en el Mundial de Fútbol de España. La actuación del futbolista dejaría en evidencia la realidad de este deporte en Chile en esa época. Han pasado 30 años y aunque el exdeportista ya se lo toma con humor, el momento vivido fue dramático. Sí, hay que sacar a Caselli. 11 de junio de 2014. La presidenta Michelle Bachelet nombra a Carlos Humberto Caselli como agregado deportivo de Chile en España. Todo bien hasta ahí, si se piensa que Caselli ha sido uno de los íconos futbolísticos de nuestro país desde hace décadas y que además el exjugador tenía título profesional de periodista. Sin embargo, el tema no dejó tranquilo al exdiputado Cristian Letelier, quien solicitó un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República con respecto a la legalidad de dicho nombramiento. Así lo señaló en su momento a El Mercurio. Se entiende que este cargo no existe y con ello se invaden las funciones propias del Ministerio del Deporte. La ilegalidad del nombramiento fue descartada por la Contraloría, que, a pesar de eso, instó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que tuviera cuidado al difundir la calidad de sus agregados. Y es que aunque Caselli fue presentado como agregado deportivo por la Presidente, en realidad su cargo era agregado de prensa. Pero, ¿quién es Carlos Humberto Caselli? El chino, como también se le conoce, nació el 5 de julio de 1950. Es periodista deportivo y es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia chilena, en su calidad de delantero. Sin embargo, sus galardones quedan opacados por el famoso penal de España 82. No va a ir a chutear penales a España, por lo tanto estamos absolutamente cubiertos y seguros. Es un actor político, sin duda, por lo tanto, en este nuevo rol creo que debería ser un buen papel. El penal pudo haber destruido a cualquier otro, pero no a Caselli. Él ha sabido sacar provecho de la situación. ¡Vale, malo! Hola, mamá. Me perdí el penal. No importa, hijo. En 2 semanas más, ¿quién se va a acordar? Y es que la autoestima del exjugador es a toda prueba. ¿Hizo alguna vez Carlos Caselli el amor en un estadio de fútbol? En un estadio, ¿sí? Y en un avión, y en un baño, y en un jacuzzi. Y en esa época, aunque no lo crean, nosotros también fuimos último modelo. Está bien, pues. En esa época también había niñitas que entonces, oye, te voy a conocer los camarines.
Y ni hablar de su faceta de cantante, que convirtió en todo un hit a la canción titulada El hincha en el año 1981. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Políticamente, Carlos Caselli no ha tenido empacho en expresar sus opiniones, tanto que ha sido llamado el futbolista chileno que más desembosadamente ha incursionado en el campo de la política. Durante el gobierno de Salvador Allende se mostró cercano a la Unidad Popular, apoyando a la diputada Gladys Marín y al senador Volodya Teitelboim, ambos comunistas. Marín se refirió a él como no solo un gran deportista, sino un joven que entiende el proceso revolucionario que vive su país. Y el propio Caselli se definió como socialista en 1983. Presidente de la Junta de Gobierno, saludo a cada uno de los miembros de la selección chilena que pasaron a despedirse antes de iniciar su viaje a Alemania para participar en el Campeonato Mundial de Fútbol. También hacen lo mismo el almirante José Toribio Merino y el general de Carabineros César Mendoza, integrantes de la Junta. Su mala relación con el régimen de Pinochet no fue secreto para nadie. Él ha dado a conocer los apremios y torturas que vivió su madre y en 1980 llamó a rechazar la Constitución. En 1988 participó en la franja televisiva del No. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. Vote no. Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre. En noviembre de 2013, el exjugador apoyó la candidatura presidencial de Michelle Bachelet. Los invito a ser parte de este desafío. Compartamos responsabilidades y asumamos este gran compromiso. Y después, a divertirse sanamente. Votemos todos el 17 de noviembre. Vota Michelle. El 11 de junio, Bachelet lo nombró agregado de deportes. Bueno, agregado de prensa en realidad. Su sueldo, $11.188, lo que equivale a 6.139.000 pesos. Sus deberes, elaboración de información relevante, difundir las actividades y mensajes específicos vinculados a Chile en el exterior, gestionar la vinculación de autoridades nacionales con los medios de comunicación y monitorear la imagen del país en España. En España, Caselli está alejado de la política que ha despertado su nombramiento, que se extenderá hasta el 31 de diciembre. Y aunque la Contraloría ya se pronunció al respecto, falta que usted en casa y nosotros en el panel opinemos al respecto. ¿Es este nombramiento el pago de favores políticos o responden a una necesidad real y concreta por difundir el deporte chileno en España? La plata que está ganando Caselli en España es favor político. En segundo lo analizamos con la pantalla touch de Sebastián Hernáola. No se desconecten. Seguimos con los escándalos del día en Vigilantes. Ya volvemos con el mejor debate en Vigilantes. Cristian Letelier, que está acá en el estudio, lo que denuncia es que no sería muy legítimo el sueldo de casi 6 millones que está ganando Carlos Caselli en España como agregado deportivo. Sebastián Hernáola tiene todos los datos. Analicémoslo. Sí, la vamos a revisar en 5 pasos, ¿te parece? Paso uno, nos queda poquito tiempo, la pantalla touch, pero se pegan las cosas, ¿viste? El 6 de junio del 2014 se hace el anuncio por parte del gobierno, por parte de la Cancillería. Aquí no tiene que ver ni el Ministerio del Deporte, la ministra Rifo, no tiene nada, eso no va por ese carril, va exclusivamente por el carril de la Cancillería y se hace este anuncio por parte del gobierno de que Carlos Humberto Caselli, el rey del metro cuadrado, domingo por la mañana, va a ser el primer agregado deportivo en el extranjero. Ya. Ese es el punto inicial, que ya en ese minuto generó, de hecho lo debatimos acá en Vigilantes sobre la pertinencia de que fuera ese nombre y no otro el que asumiera este cargo. ¿Por qué no intervino la ministra del Deporte, Letelier? Eso es lo que pedí yo, porque el Ministerio del Deporte se creó precisamente, una de las funciones era, Nicolás,
de que fuera y manejara las relaciones exteriores respecto del deporte. Y así lo dice su ley orgánica. Y por eso le dije al Contralor, ¿hay agregado deportivo en Chile? Y el Contralor dijo, no hay, lo que hay es agregado de prensa. Es de su visión. Seba. Sí, vamos con el punto número 2. Fue una entrevista también muy comentada que dio en Televisión Nacional de Chile, en El Informante, el ministro Peñailillo. Y ahí, de hecho, le pregunta Juan Manuel Astorga específicamente por este tema. Y la respuesta fue bastante débil. Dijo que tenía las tareas de cualquier otro agregado enviado por el gobierno y que iba a generar vínculos. Como si yo te encuentro y te agrego a Facebook, estamos haciendo un... Y que obviamente Caselli jugó en España, tiene la posibilidad de generar contacto de vínculo. Parcas. Yo realmente creo, y lo diría fuera pantalla y en cualquier parte, que Carlos Caselli tiene todos los méritos para ser agregado de prensa, agregado cultural. Nadie discute eso, Daniel. Lo que discute es gato por liebre. La ciudadanía siempre se le está metiendo gato por liebre. Aquí denunciamos y él es agregado de prensa, no deportivo. Pero vamos a lo esencial. El tipo es un ídolo. Y a los que les gusta el equipo, ídolo. Sí, Elías Figueroa también lo es. Marcelo Sala, Iván Zamorano. La diferencia quizás con algunos es que además él se preocupó de tener una carrera y una profesión. Con una soberbia que dice que yo soy el primer agregado deportivo. Que además él se preocupó de tener una carrera, es periodista de profesión, por lo tanto, yo creo que hay que respetarle su mérito, la jerarquía que tiene para cumplir ese rol. Por lo demás, creo que lo va a hacer súper bien. ¿Es diplomático o no es diplomático Carlos Caselli? Yo creo que esa es una pregunta importante. Yo creo que hoy día el deporte y la cultura están súper ligados y evidentemente yo creo que él va a ejercer su rol, Favores políticos. A mí una cosa que me preocupa... A ver, atención, mira esto. 3. Carlos Caselli, soy el tipo menos diplomático que existe en el mundo. Bueno. Esto lo dijo el 11 de julio del 2014 y le preguntan, en particular, le hacen la pregunta, ¿pensó alguna vez que de futbolista pasaría a la Cancillería? Responde en la segunda, nunca lo pensé porque soy el tipo menos diplomático de este mundo. Uno de los principales problemas que tengo es que al llegar a España tendré que aprender protocolo, si no, pero un simpático, no sé si lo vaya a aprender. Carla, es una cosa muy cortita. Me preocupa, más allá de que Carlos Caselli cumpla con todos los requisitos para ser o delegado de deporte o de prensa, que estemos gastando más de 13 veces lo que gana en promedio un trabajador chileno en cargos políticos en el extranjero. 6 millones y tanto, inaceptable. Y después llegamos a lo de hoy, que en parte lo protagoniza el exdiputado Letelier, que está con nosotros. El tema de la revisión de la ley de presupuesto viene en el top secret de la segunda, en el cual plantea que pasó todo este tema y ahí se revisó y ahí se dio cuenta de el sueldo que recibe Carlos Humberto, que es de $11.528, se mide en dólares, que es aproximadamente 6.800.000 pesos. Esta es la información fresquita y eso además se suma. Se suma que el diputado Farcas gana menos. Sí, no, pero se suma, no, yo gana más. No, porque están las ganamos menos diputados. Pero puedo decir una cosa, el diputado Campbell Letelier también fue los cargos políticos lamentablemente pero puedo decir una cosa, mucho. en el gobierno anterior hubo también designaciones polémicas de personas que cumplían ciertos requisitos. No, el señor Chávez, por ejemplo. Oiga, que fue... par de diputados y exdiputados. ¿Y las asignaciones las vamos a dejar fuera? Las asignaciones son para los parlamentarios. Yo por lo menos la gasto un 100%. Volvamos a la historia de Carlos Humberto. Bueno, pero ocurrió en todos los gobiernos anteriores también. Ya, pero no empatemos, por favor. No estoy empatando. Es que yo tengo la convicción de que si hay alguien que se merece ese cargo es Carlos Caselli. Quinto paso. La Contraloría insta a la Cancillería a tener cuidado al difundir la calidad de sus agregados. Todo esto a propósito del tema de Caselli y es lo que plantea Cristian Letelier. En el fondo que no es agregado deportivo, sino que es agregado de prensa. A ver, el titular es digno de análisis. Que tengan a tener cuidado, o sea, no lo digas tan seguido, al difundir la calidad de sus agregados. O sea, es digno de en el fondo que diga que es agregado de prensa, que es lo que realmente es, y no agregado deportivo. Que ahí el gobierno yo soy un convencido de que tiene los méritos tanto como periodista como deportista. Eso es muy bueno que lo reconozcas. Para ser agregado de prensa o agregado pero que digan la verdad. Pero ¿por qué se enredan? Ya, ante lo hecho, señalado, saca en vivo. Aldo. A ver, descargo de los invitados, dando vuelta. Duque Santos cortito, porque tiene que hacer... Al gobierno se le fue el penal. Los pillaron mintiendo, sigue simple. Daniel. Aldo Duque siempre es genial en sus interpretaciones. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es aplaudirlo. Pero discrepo. Yo creo que Carlos Caselli, como en muchas otras ocasiones, mostró su calidad, su
capacidad. ¿Para meter penales? No solamente para meter penales. Los mejores goles de la historia que a mí me ha tocado ver los hizo Caselli. Así que, no, la verdad Marcelo que Sala. Marcelo Sala, Zamorano, Elías Figueroa, grandes ídolos. Pero yo creo, a propósito, yo creo que es un lugar donde además Carlos Caselli puede hacer una gran gestión en España. Él jugó en España, vivió en España y creo que lo va a hacer. Y perdió el penal. Sí, pero es una anécdota. Pero Cecilia, Ahí estoy escondida. Es que a mí me parece vergonzoso que gane esa cantidad de plata cuando hay deportistas de élite en Chile que ni siquiera tienen para comprar su implementación. Solo eso creo que respecto a don Carlos. No, yo creo que lo que dicen las panelistas es la realidad. O sea, un obrero hoy día gana 250.000 pesos con mucho esfuerzo y él, porque ser de izquierda o ser del gobierno de turno, es agregado a prensa, no tiene ningún título para hacerlo. Y por lo tanto, el título de periodista, pero además de eso por un favor político. De tal manera que los 6 millones yo creo que es un arbitrio y aquí se hizo pasar gato por liebre y como buen vigilante descubrí esto. Vamos a agradecerle a Sebastián Enaola la excelente pantalla touch que nos ha dejado todo. Una maravilla. Tecnología alemana. Como siempre extraordinario. Esta tecnología touch, ¿no? Y te queremos invitar a restaurar Orangután, sushi, pitas y empanados, ubicado en Camilo Enríquez 4979 en la Florida, para que vayas y disfrutes como lo hacemos nosotros todas las noches en Vigilantes. Amigos, muchas gracias a todos. Ha sido un programa realmente espectacular. Cuídense mucho. Corto nomás. Pero, con lo que no va a estar corto hoy día, Luis Jara en Mentira Verdadera. Ya vamos. Cuídense mucho. No se lo pierdan, que va a estar realmente espectacular. ¿Me puedo ir con usted, Copano? ¿No? Véngase Por conmigo. fin, mi sueño. Vámonos para allá. Cuídense mucho. Buenas noches, Pablo. Vamos.